A veces el mercado aún no está preparado para eso y a veces hay que invertir en construir al mercado, que eso es lo más costoso, pero tiene mucho más, digamos, si lo logras hacer bien, tiene más tiempo, su línea de vida es mucho más larga. O encuentras esas necesidades que ya están siendo satisfechas por alguien y tú simplemente mejoras, te adaptas, mejoras, haces, digamos, la diferencia, te diferencias, te especializas y empiezas a encontrar, digamos, un nicho de mercado que está esperando por tu producto, por tu servicio, por lo que le quieres ofrecer. ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast Es Posible y hoy tenemos un invitado de honor. Está con nosotros Carlos Díaz, él es gerente de Green Tours y fundador de Plantando un Futuro. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast Es Posible. La verdad estoy súper encantada de que hoy estés con nosotros para compartir la experiencia como emprendedor. Eres fundador de Green Tours, ya tienes 18 años en este hermoso trayecto de emprender y soñar en grande. Cuéntanos de qué trata Green Tours. Gracias por la invitación, un placer estar aquí con ustedes, acompañarte. Encantado de poder contarte un poco las cosas que he venido desarrollando yo y mi equipo durante ya algunos años. Green Tours es una empresa que tiene ya 16 años de vida. Empezó de forma, como muchos negocios seguramente, de forma casual, de forma que no estaba planificada. Fue justamente a partir de una experiencia que tuve personalmente trabajando por años en un hotel reconocido en Cajamarca, que es el Hotel Laguna Seca, y después de trabajar muchos años con ellos, vi cómo era la dinámica del turismo y en algún momento decidí emprender un negocio propio, y eso ya en el año 2006. Y lo hice con un par de socios. Hoy día solamente me he quedado con uno de ellos, a medida que iba la empresa desarrollándose en rumbo por otro camino. Y pues eso es, nos quedamos con una empresa que por su propio nombre lo dice, Green Tours, que es una empresa que se dedica al turismo verde, ese es el nombre exactamente, turismo verde, y es que nos dedicamos al turismo especializado de observación de la naturaleza, específicamente en el país, en todo el Perú, en casi todas las regiones del país hoy día. Empezamos en Cajamarca al principio y luego fuimos ampliando nuestra operación y hoy día operamos, diría que los principales destinos de naturaleza del país. Entre esta experiencia que poco a poco va creciendo, ¿cómo logras enfocarte en algo específico? ¿Qué te motivó? ¿Dónde nace esa idea para ir poco a poco abarcando esa parte del turismo? Mira, cuando yo empiezo, a ver, yo trabajaba, antes de Green Tours, yo trabajaba en otras cosas. Siempre fui un emprendedor desde muy chiquitito. Siempre me gustaban hacer negocios y cosas, desde que recuerdo. Quizás desde los 5 o 6 años ya hacía negocios. Y de todo tipo. De todo tipo. Y cuando estuve ya muy metido en un negocio, en una época que era la parte gráfica de impresiones y de publicidad, me di cuenta que ese negocio estaba, digamos, caducando a fines de los años 2000, 2001. Y se da la oportunidad de trabajar en este hotel. Y este hotel tenía un proyecto muy interesante que era desarrollar productos turísticos en torno a la naturaleza de Cajamarca. Y es más, creó una institución que se llamaba APREC, Asociación para el Rescate del Ecosistema de Cajamarca. Y ellos, de una forma, porque me conocían de mi otro negocio, algunos de las personas que trabajaban ahí, necesitaban a alguien que haga fotografía, diseño gráfico, se encargara de toda la parte, digamos, gráfica, y me contactan.
Y la verdad que en un principio la idea no me gustó mucho, porque de ser alguien independiente a ser alguien dependiente fue, digamos, uno de los procesos más difíciles para mí en ese momento. Y entonces pues acepto para saber un poco de qué va, lo pensé mucho y acepté trabajar en este hotel y en este proyecto. Y este proyecto tenía como un objetivo principal el rescate del hábitat de un colibrí que está hasta hoy en peligro de extinción y que vive muy cerca del Valle de Cajamarca. Este colibrí se llama el colibrí cometa de vientre gris. Es un ave pequeña que tiene un área de distribución muy reducida, es decir, su hábitat es muy específico, muy pequeño, que abarca lo que conocemos hoy como el río Chonta, que va hacia Cajabamba, probablemente hasta Santa Cruz, y hay algunos reportes inclusive en La Libertad y en Ancash, muy pequeños que ya hace muchísimos años no se han dado. Por lo tanto, la única población, digamos, estable, entre comillas, que se conoce a nivel mundial se encuentra entre Otusco, Ventanillas de Otusco, y lo que conocemos hoy como el cañón del río Chonta, donde se va a hacer la presa de Chonta. Es muy cortito, y ese colibrí es el culpable de que yo hoy día esté trabajando después de 6 años ofreciendo productos de observación de aves a nuestros clientes en todo el mundo. A raíz de eso, nos comentabas hace un momento el tema de darte cuenta que tu negocio ya va a caducar. Sí. Es importante compartirlo porque también siento que los emprendimientos son como nuestros hijos. Le ponemos tantas ganas, tanto sueño y a veces uno se siente desilusionado, pensamos que hice mal, cómo me adapto o nos cuesta a veces volver a comenzar. Entonces, ¿nos puedes compartir un poquito de experiencia? Sí, yo creo que hay dos tipos de personas. Aquellas que naturalmente son, digamos, dependientes de un trabajo que se le ofrece a alguien y lo hace correctamente y recibe un salario por eso. Y están los independientes que por naturaleza son emprendedores. Yo creo que estoy en ese segundo grupo. Por un tiempo estuve en el primero, no me fue mal, pero mi corazón y mi espíritu emprendedor de querer estar haciendo cosas distintas permanentemente, mi curiosidad por muchas cosas, soy un curioso nato de todo, me encanta leer de todo y tratar de saber un poco de todo. Soy ignorante en muchísimas cosas, pero trato de las cosas al menos que me interesan de estar detrás. Y entonces eso en mi vida me ha llevado a emprender muchas cosas y a fracasar muchas veces. Probablemente he fracasado más de lo que he logrado éxito en las cosas que he hecho, pero eso te lleva a aprender. Y hay negocios que caducan, y justamente lo que me preguntabas, probablemente uno de los negocios más largos que tuve fue la parte de las impresiones, la parte gráfica y la publicidad, que me iba muy bien, digamos, era bastante joven, me iba muy bien, había un mercado interesante, pero a finales de los años 2000, o 1998, 99, 2000, empezó a haber una corriente muy grande de lo que hoy conocemos y es parte de nuestras vidas, que es el Internet. En el año 2000 la gente no usaba mucho Internet, ¿sí? Hace 24 años el Internet era algo nuevo, novedoso, pero que no todavía ocupaba las vidas como hoy de las personas, o era parte de las vidas de las personas. Y la parte gráfica era un arte, ¿sí? Desde el diseño, la concepción de la idea, el diseño, de desarrollar los productos, la cartera de productos comunicacionales y todo el proceso mismo de desarrollar, publicar, imprimir, distribuir. Y eso era un arte y me encantaba hacerlo. Tenía un taller muy grande con equipos, con diseñadores, con la gente que hacía la impresión, la gente que hacía los acabados, la gente que hacía la distribución. Y a medida que llegaban estos años me estaba dando cuenta que la gente ya no estaba dejando cada vez más de usar el material en papel para empezar a usar lo digital, ¿no? Y entonces era más barato diseñar un buen flyer y lanzarlo en esa época por los correos electrónicos, que de la época, ¿no? Que te costaba probablemente diseñar un flyer 50 soles y lo distribuías a miles o millones de personas dependiendo cuán grande era tu base de datos de correos electrónicos, y no te costaba mucho, casi nada. Mientras que imprimir 1000 afiches te costaba mucho dinero, era todo un arte, era toda una situación, y llegabas a 1000 personas o probablemente a 2000 o 3000. Entonces, en ese momento me di cuenta que ese negocio
tenía una fecha, no solamente para mí, para los que estábamos en ese negocio. O migrabas a lo digital, que muchos lo hicieron, o simplemente dejabas de hacerlo, porque para mí, más que la publicidad en sí, el arte de producir ese material, cada cosa que producíamos, nos sentíamos orgullosos de todo el proceso. Y eso se perdió cuando todo empezó a digitalizarse. Entonces decidimos dejarlo y se acabó. Y yo creo que una primera conclusión a esto y una recomendación: si hay algo que crees que no va a funcionar más, pues no le des más, ciérralo, porque lo único que vas a hacer es perder dinero. En esta parte que ahora empiezas a trabajar en una empresa que de alguna manera te abrió la mente para este nuevo proyecto, siempre hay el cuestionamiento: trabajo para otras personas, renuncio, empiezo algo nuevo, hago las cosas paralelas. ¿Qué consejo podrías dar en ese tipo de situaciones? Va a depender mucho de cuánto riesgo quieres correr, ¿sí? Digamos, si eres una persona que por su naturaleza quiere correr riesgos, tiene unos objetivos de ser un emprendedor, de ser su propio jefe y de empezar a construir algo que va a tomar tiempo y probablemente fracase o sea un gran éxito, eso es un gran riesgo porque te va a costar tiempo y dinero. Y lo otro es, ok, soy bueno en lo que hago, soy un buen profesional, o soy una persona que durante un tiempo ganó una experiencia, soy bueno haciendo cosas, no quiero asumir mayores riesgos y me pongo a disposición del que sí los está asumiendo. Y entonces probablemente viva un poco más tranquilo, se organiza mejor con un salario y vive muy bien. Y si es muy bueno, probablemente gane mucho dinero también. Y pasa mucho. Por eso las empresas tenemos empleados que hacen muy buen trabajo y seguramente se están muy satisfechos. Cada uno tiene su rol y tiene, como te digo, sus propios objetivos. ¿Ambos son buenos? Sí. ¿Ambos tienen buen fin? Sí. ¿Ambos pueden fracasar? También. A veces no haces muy bien tu trabajo o requieren personas con otro tipo de cualidades y obviamente o te despiden o te vas porque no te sientes cómodo. Y del otro lado igual, ¿no? Tú puedes tener una idea de negocio que crees que es buena, que tú crees que es buena, pero no necesariamente el mercado la va a aceptar. Y has invertido tiempo y dinero y después de un tiempo dices, esto no está funcionando. ¿Por qué no funcionó? Porque probablemente lo que tú pensabas que iba a ser un gran negocio, el mercado o no estaba preparado para eso. Ojo, a veces el mercado aún no está preparado para eso. Y a veces hay que invertir en construir al mercado, que eso es lo más costoso, pero tiene mucho más, digamos, si lo logras hacer bien, tiene más tiempo, su línea de vida es mucho más larga. O encuentras esas necesidades que ya están siendo satisfechas por alguien y tú simplemente mejoras, te adaptas, mejoras, haces, digamos, la diferencia, te diferencias, te especializas y empiezas a encontrar, digamos, un nicho de mercado que está esperando por tu producto, por tu servicio, por lo que quieres hacer. Claro, es importante, ¿no? Porque abrir nuestra mente, reinventarnos de forma constante. Y hay nichos que toca construirlos desde un inicio, pero también nos vuelve líderes porque fuimos los primeros que mostraron apertura y eso a la larga se regresa, ¿no? Es algo que nos suma y nos coloca entre las mejores empresas si uno decide construir esa parte. Sí, los mercados últimamente cambian mucho más rápido. Yo te pongo un ejemplo. Cuando yo empecé en el turismo en el año 2002 o 2003, en un hotel y luego migré a mi propia compañía, yo revisaba mucho los perfiles del viajero, digamos. Una de las cosas que uno cuando está en turismo tiene que saber es cuál es el perfil de los clientes que hacen turismo, ¿no? Hay el cliente, el viajero que viaja en familia, el viajero que viaja solo, el viajero que viaja por negocios, el viajero que viaja por hacer naturaleza, el viajero que busca espacios únicos, el ecoturista. Hay un montón de formas y cada día son más, se vuelven tribus, ¿no? Y entonces en el 2004, cuando revisaba las estadísticas, era sorprendente porque en ese tiempo, cuando decía cómo decidió su viaje un viajero de una encuesta nacional, solo el 1% había decidido su viaje a través de Internet, usando la herramienta del Internet. Y la mayoría era por recomendaciones de amigos y familiares, que eran más del 80%, televisión, programas de televisión, revistas, ¿sí? Documentos impresos, guías de turismo. Hoy día, el 100% de los viajeros después de 20 años, más o menos de esas encuestas, deciden su viaje por Internet.
Wow, o sea, definitivamente el otro nicho. Entonces, cuando yo veo a alguien que dice, voy a hacer un bonito manual impreso para entregarle en una feria turística, donde le digo, ¿en qué mundo vives? Eso ya no existe. Es limitarse, ¿no? No, ya no existe. Eso es tirar el dinero, ¿no? Pero existen nichos del mercado en el mundo de personas que aún escogen sus viajes, si bien es cierto, a través del internet, les encanta leer o recibir un documento y leerlo. Es un nicho muy pequeñito, pero existe y hay que saber quiénes son, dónde están y probablemente cuánto dinero gastan y si tu producto encaja en lo que ellos quieren. Entonces tienes que seguir investigando los perfiles de tus clientes, es lo que yo recomiendo siempre, ¿no? Para poner un negocio hay que identificar muy bien cuál va a ser el mercado al que quieres atacar. Yo sé que todos tenemos un antes y un después. Cuando tú ya das tu 100% y trabajas en el mundo hotelero, llega un punto en donde tú dices, hasta aquí. Sí. Comienzo otra etapa. Sí. ¿Qué pasó? Cuéntanos un poco esa experiencia. Bien, cuando empiezo a trabajar en hotelería en el año 2000, yo no sabía nada de hotelería. Es decir, a mí me llevan para empezar a trabajar los temas más bien gráficos de publicidad del hotel, ¿no? Era bastante joven. Y el propietario seguramente encontró en mí algunas cualidades, algunas buenas, otras seguramente cosas que no le caían muy bien, como cualquier persona, pero encontró algunas cosas y dijo, este chico, porque era bastante chico, tiene cosas que yo podría seguramente poder aprovechar. Y poco a poco, sin darme cuenta, porque me empezó a llamar la atención, a involucrarme en otras áreas del hotel. Cuando alguien faltaba en alimentos y bebidas, pues Carlos levantaba la mano y decía, yo puedo apoyar, y me iba y aprendía. Cuando alguien faltaba en recepción, pues Carlos Díaz levantaba la mano y se iba, ahí está la recepción. Cuando alguien faltaba en el área de marketing, pues ahí empecé a hacer otras cosas. Y así, en todas las áreas posibles, me empecé a involucrar para aprender. Y, como digo, pasó un poco de tiempo y conocía bastante, digamos, por la práctica, más que por haber estudiado. Nunca estudié turismo y hotelería. Y pasaron algunos años y el propietario pues, me agarró mucho cariño seguramente y mucha confianza. Si no, un negocio tan grande no lo pondría en manos de alguien con quien lo confiere. Y ya para el año 2004-2005 era el administrador del hotel, me encargaba de toda la operación, era prácticamente el jefe, ya que él vivía en Suiza y en Alemania, venía un poco al país, por lo tanto me convertí en un gerente residente y responsable de un equipo bastante grande. Lo que me lleva a aprender mucho, trabajar con un alemán no es fácil, no es para nada fácil. En realidad los alemanes son personas que tienen las cosas muy bien estructuradas, muy bien planificadas, no mueven un dedo si es que eso no está muy bien pensado. Y probablemente durante esos años influyó mucho en mi forma de desarrollarme como empresario también. Venía de ser empresario a ser una persona dependiente, a aprender. Para mí fue una escuela, fue una universidad, fue todo este hotel. Y llegué en un momento a sentirme que ya no podía ser más en ese hotel. Ya no podía ser el dueño del hotel. Era la otra opción. Ya había hecho todo. Había pasado desde ser mozo, desde trabajar en alimentos y bebidas, desde hacer la parte gráfica, desde hacer la parte de ventas, la parte comercial, la parte de imagen, todo. Y la administración, la gerencia residente, y me había absorbido mi vida. Yo tenía una vida que caminaba en paralelo, una vida en el hotel y mi vida familiar, que cada vez se distanciaba más. Y entonces, en ese momento, pues decido hasta aquí nada más. Se acabó. Son decisiones, creo que son esas decisiones que uno toma en la vida que hacen que gires 180 grados tu vida, ¿sí? Y eso es lo que hice en su momento. El gerente, obviamente, desde Alemania, recuerdo cuando presenté mi renuncia, me dijo, si quieres vacaciones, pues tómate las vacaciones que quieras. Que quieres más sueldo, pues lo puedes tener. Y ya no había modo de negociar. Entonces dije, no, quiero mi vida. Quiero volver a ser la persona independiente que me siento en una jaula. Y bueno, y me deja ir y me voy.
y entré en una crisis y en una depresión, porque pasé de ser obviamente alguien que trabajaba 24 horas al día, full time, 7 días por semana, a no trabajar, a no hacer nada, y lo peor de todo, a no saber qué hacer. No sé. Me sentía bien, me sentía en casa, me iba a comprar mi pan, me levantaba a la mañana, a las 9 de la mañana y decía, ¿ahora qué hago? Claro, tenía mi liquidación que me daba todavía para vivir, pero eso no iba a ser eterno. Y entonces en esos momentos de crisis surgen estas oportunidades. Y recuerdo bien que cuando estaba muy deprimido, recibí una llamada de un amigo que ya falleció hace algunos años, que lo conocí justamente dentro del negocio de la hotelería, que era un gran empresario de agencias de viaje. Él se llamaba Gerard Blasic. Gerard Blasic era probablemente uno de los operadores turísticos más importantes del país entre los años 80, 90 y 2000. Representaba la compañía francesa más grande de viajes del mundo. Y movía por todo el planeta. Y lo conocí en una visita que hubo al hotel hace unos años. Nos hicimos buenos amigos. Tengo la suerte de hablar el francés. Por lo tanto, cuando llegó hubo mucha química, nos hicimos buenos amigos y ahí quedó. Y cuando estaba pues en mi proceso de depresión, sin saber qué hacer de mi vida, recibí una llamada. En esa época no se llamaban por teléfono todavía, no había mensajes ni nada, te llamaban a casa. Y me dice, Carlos, tengo un nuevo programa de viajes al Perú y estoy incluyendo Cajamarca y necesito a alguien que haga el trabajo en Cajamarca con mis turistas. Entonces yo le digo, mira, yo no tengo idea de qué es eso. Nunca he recibido un solo turista, nunca he operado nada de ese tipo, no sé cómo funciona. Yo conozco bien la hotelería, pero no sé cómo funciona el tema de los tours, los carros, los guías, la alimentación. Desconozco. Me dijo, eso no te preocupes, eso lo vas a aprender. Y la próxima semana llega tu primer grupo. Yo dije, ¿de qué estamos hablando? Wow. Entonces me dijo, no, empezamos. Yo te voy a asesorar, yo voy a mandar a alguien que te va a ayudar con el primer grupo, pero tú vas a ser la persona porque conoces mucho de Cajamarca y lo puedes hacer. Pues bien, la siguiente semana llegó el grupo y fue un desastre. Fue realmente lo más desastroso que pudo haber pasado. El vuelo llegó mal, el hotel estaba todo mal en las habitaciones, la distribución fue un desastre, los tours fueron un desastre, la alimentación fue un desastre. Realmente no recuerdo haber tenido un grupo tan malo. Y entonces cuando terminó me sentí muy mal. Me sentí muy mal, los pasajeros nunca se incomodaron, yo me sentí muy mal. Ellos siempre dijeron, bueno, eres nuevo, Carlos, sigue, dale. Y dije, bueno, se acabó, todavía no empieza y se acabó. Y me llama este señor el siguiente día y me dice, gracias Carlos, no te preocupes, todo bien, así empieza, así funciona. La próxima semana tienes otro grupo. Y todo lo que hemos hecho mal, lo vamos a hacer bien esta vez. Y pues, no ha parado después de 6 años. Y así empezamos realmente haciendo cosas mal. Y hoy día creo que somos una de las empresas, no es que uno tenga que llegar de soberbia, ni mucho menos, pero creo que el tiempo nos ha demostrado que después de 6 años somos probablemente una de las empresas del turismo especializado en naturaleza mejor posicionadas en el mercado nacional y probablemente internacional. Experiencia, qué bonito aprendizaje, porque eso nos cuesta a veces aceptar, el fracaso y el error. ¿Qué consideras que se aprende la depresión en esos momentos? Sí, yo creo que los momentos de crisis son los mejores son esos momentos que o te das al abandono, que casi nunca pasa, o realmente reaccionas, hay eso que se llama resiliencia, y arrancas, y las crisis, créeme, a mí por lo menos, las crisis me vuelven más lúcido. Porque tengo ese instinto de supervivencia que sale de ti y dice, tengo que hacer algo para salir de esto. Y entonces, claro, en ese momento cuando sucedió esto, yo estaba destruido, dije, bueno, no es esto lo mío y mejor nos digamos otra cosa. Y le agradezco mucho a Gerard, alguien que después fuimos amigos por muchísimos años y nos encontramos. Dejamos de trabajar juntos porque Nouvelle Frontier en Europa quebró y él tuvo que modificar muchas cosas. Pero siempre que iba a Lima nos juntábamos y teníamos tertulias gigantes y grandes y éramos muy grandes amigos. Él falleció hace poco. Pero gracias a él y a decir, mira, yo creo en ti y sé que esto lo vas a poder hacer y sacar adelante. Pues fue así y salió. Y después de él vinieron muchos más mentores, una lista bastante grande
de personas que creyeron en nosotros, nos enseñaron, nos formaron, a quienes hasta hoy les tengo mucho aprecio, y nos han ayudado a construir hoy día una empresa sólida, una empresa que después de 16 años creo que es especialista en hacer lo que hace, y el mercado nos ve como tal. ¿Qué hacemos hoy? Hacemos cosas muy raras. Realmente, cuando uno piensa en turismo, seguramente automáticamente cuando piensa en turismo nacional, piensa en Machu Picchu o en las líneas de Nazca. Cuando piensa en turismo local, probablemente piense en Betania Yotusco, el Puerto Rescate, como el Mayo Venezuela. Pues lamento decirles que esas cosas no vendemos, no ofrecemos ningún tipo de esos productos. Vendemos cosas muy especiales, y nos enfocamos principalmente en los tours de observación de aves, es decir, gente que viaja para ver pajaritos, que cruza el planeta para ver pajaritos, no solo en Cajamarca, sino en todo el Perú. Y nos hemos especializado en los últimos años de saber dónde están todos estos pajaritos. Muchos hay que recorrer grandes extensiones, muchos kilómetros, dormir a veces en carpas, subir a montañas, ir por ríos, ir por bosques, enfermarse de muchas cosas para lograr satisfacer, digamos, lo que mi cliente, por la gran cantidad de dinero que paga, quiere ver. Y eso hoy es nuestra punta de lanza de una cartera de productos que, digamos, responde a las demandas del mercado pero muy especializado. Siento la emoción, de verdad me transmites, porque es algo que ya te has enfocado, has crecido, has madurado, y sé que con eso estás abierto a muchos cambios y modificaciones que se tengan que hacer en el camino para mejorar. En esta parte del emprendimiento sé que tienes tu familia, tu esposa, tus hijas. Cuéntanos un poquito qué es tener emprendimientos y llevar de la mano una familia como la que tienes. Mira, tengo una familia maravillosa, pero no podría pedir una familia mucho más hermosa que la que tengo. Gracias a Dios por eso tengo 3 hijas maravillosas y un hijo encantador, que ya todos ellos son profesionales. Tengo mi hija Sofía, que está ya en la universidad, y Amara, que es prácticamente mi última hija, es mi sobrina hija, en realidad, que es mi adoración igual. Y mi nieta, tengo mi nieta de 5 años, que es una maravilla de chica también. Pues sí, mi esposa es una persona que le encanta el arte, siempre está haciendo cosas, manualidades, hace maravillosos trajes de marinera, porque todas mis hijas bailan marinera, plenas de marinera. Y ella siempre les confecciona y hace las cosas. Estudió joyería en el Corihuasi, así que hace joyas hermosas, pinta porque le encanta la pintura, es muy autodidacta y es una gran madre de familia. Y digamos, siempre fue mi soporte, y fue esa persona que cuando empezaba a salirme del camino, porque a veces te sales del camino en términos empresariales o inclusive en tu vida personal, esa persona que te orienta y te dice, mira, regresa aquí. Es interesante porque nuestra empresa ha tenido siempre altos y bajos, ¿no? Y hubo un momento en donde la empresa, que desarrollaba productos como para nuestro amigo francés al principio, que eran más bien productos un poco más convencionales, empezó a desarrollarse la empresa. Nos dimos cuenta, otra vez como el primer negocio, de que esto estaba cambiando. Nos dimos cuenta de que el mercado evolucionaba, que la oferta evolucionaba y que en algún momento íbamos a tener mucha competencia y ya no seríamos los únicos en el norte del Perú haciendo turismo para extranjeros, sino empezaban a aparecer muchas otras empresas más. Entonces, al tener esa visión de mediano y largo plazo, que es el rol que le compete a un gerente o a un líder, es que empezamos a adaptarnos y a especializarnos en nuevas experiencias y hacer cosas distintas, disruptivas, en donde el mercado es mucho menor probablemente, pero la competencia de la oferta también es menor. Por lo tanto, si lo haces bien, tus porcentajes o tus niveles de rentabilidad son mayores. Y ahí es donde nos empezamos a enfocar. Y en ese momento, pues otra vez entramos en una crisis, y ahí entra la parte familiar. Pues decido que nos vamos a enfocar casi 100%, no así 100%, a la observación de aves y la fotografía de la naturaleza. Cosa que cuando digo eso, y digo vamos a invertir todo el dinero y nuestro tiempo, nuestro conocimiento y todo, porque creo en esto y estoy convencido como líder, y le digo a mi hermana, así va a ser. Y entonces pues sale mi esposa y me dice, ¿estás seguro? Y
Le digo, sí, estoy totalmente seguro, ¿ok? Porque vas a poner tu vida y también el futuro de tus hijos y de todos nosotros. Pues sí, nos lanzamos en esta nueva aventura, ¿no? De dejar el mercado convencional y meternos en el mercado ultra especializado del turismo. Y empezamos a invertir, y pasó el tiempo y no había resultados, no había dinero, y las cosas se pusieron de colores. Y entonces en un momento mi esposa me dijo, bueno, creo que te has equivocado, o sea, acepta que te has equivocado, esto no está funcionando, esto es un desastre, todo está muy mal. Y era el año 2018 para 2019, sacaba préstamos para poder sobrevivir y poder solventar la empresa y poder, la cosa se empezó a complicar, algunos buenos amigos que siempre tengo en el corazón me ayudaron económicamente, porque disparé todas las balas las disparamos ahí. Y entonces dudé en un momento en que dije, creo que he fallado, creo que esto está mal y esto no está bien. Y entonces, meses antes de que empezara la pandemia, el negocio empezó a dar luces de que sí era algo que era viable, que es lo que yo había creído. Y entonces nos emocionamos, dijimos, oye, creo que esto va al fin. Y le dije a mi esposa y a mis hijos, esto se va a ir. Bueno, papá, dale, ¿no? Ya estás en un hueco, más adentro no puedes estar. Bueno, y cuando esto empezaba a agarrar, digamos, forma, vino la pandemia, ¿no? Wow. Y el turismo es la actividad global más afectada por la pandemia. Por lo tanto, de la noche a la mañana todo se cerró, nuestros clientes simplemente dejaron de comunicarse con nosotros, todos nuestros grupos se cancelaron, los hoteles, todo se cerró. Y entonces, pues, en ese momento dices, ¿y ahora qué hacemos? Lo primero dijimos, ok, hemos construido algo que lo cual yo seguía creyendo. No sabíamos cuánto tiempo, si era una semana, 15 días, un mes, 2 meses, 3 meses, duró un poco más de 2 años. Pues lo primero que hicimos fue optar por estos ayudas y créditos del Estado a empresas que eran, pues, digamos, responsables económicamente, que tenían un buen rating crediticio, que era lo que teníamos, digamos, más allá de los problemas que habíamos tenido en la parte comercial, nunca habíamos tenido problemas. Por lo tanto, accedimos a Reactiva con un monto significativo e importante, accedimos a otros programas como Turismo Emprende y otros más, y logramos, digamos, mantener a nuestro equipo nuclear, al menos con un seguro social de salud y un sueldo mínimo, ya todo el equipo. Por lo tanto, ahí gastamos el dinero que pudimos captar gracias a la solidez un poco del histórico de la empresa. Pero eso se iba acabando. Y a finales del año 21, cuando la pandemia, digamos, no sabíamos si acababa o iba a ser peor con la cepa Omicron, diciembre del año 21, ¿cierto? Es que se acabaron los fondos, se acabó todo. Y otra vez dijimos, ok, creo que ahora si estábamos en un hueco, creo que ese hueco sí era más profundo. Y estábamos a punto ya estábamos literalmente en la quiebra. Y entonces, pues en enero del siguiente año, del 2022, es que Omicron da su gran pico y empieza a desaparecer porque la gente ya no muere. Y la gente empieza a viajar. De a poquitos, pero empieza a viajar. Y ya en marzo, nuestros primeros grupos empiezan a llegar y la cosa empieza otra vez a funcionar de a poquitos. ¿Aprendimos a sobrevivir? Sí. ¿Aprendimos a ser austeros? Sí. ¿Aprendimos a organizar cada centavo que teníamos en caja? Sí. Los damos hasta hoy. Es decir, eso creo que la gran enseñanza de una crisis tan grande como la de COVID fue que nos ayudó realmente a ser muy austeros y a organizar mucho mejor la parte financiera. Realmente la experiencia de Reactiva, pues cada una de las empresas que optamos tiene su propia historia seguramente, ¿no? Yo he escuchado algunas que se dieron a la quiebra, que no pudieron pagar, otras que simplemente cambiaron de razón social y un montón de figuras, porque claro, cada uno asume y ve su propia realidad. Pues nosotros decidimos enfrentar el tema, ¿no? Enfrentar, y si en algún momento no funciona, pues seguramente tendremos que proceder como la norma lo permite, declararse en quiebra y acreedores y cosas. Pero eso es lo último en lo que quiero pensar. Realmente en lo que quiero pensar hoy es que vamos a seguir pagando nuestra deuda y que estamos creciendo y que las cosas siguen creciendo y se siguen desarrollando. Pero
no hubiéramos podido optar a ninguno de estos apoyos y estos créditos si es que no hubiéramos tenido la parte financiera en orden. Y eso es sumamente importante. Por lo tanto, yo, en mi caso, como gerente general, yo conozco mis limitaciones. Y esa es una de las cosas, creo que otra recomendación de lo que vamos a hablar, ¿no? Cuando uno emprende, hace de todo. Eres el gerente, el administrador, eres el de operaciones, el de logística, eres el que hace todo. Pero llega un momento en donde tienes que empezar a delegar porque no eres capaz. Y tienes que saber exactamente en qué momento hacerlo. Salvo que tengas el negocio empiece con los suficientes recursos económicos como para desde un principio empezar con ese tipo de orden. Pero casi siempre empezamos con una gran idea, con un pequeño capital y con muchas ganas de trabajar. Y nos encontramos con una realidad dentro de la dinámica económica formal, ¿no? Que no la teníamos en cuenta al momento de pensar en nuestra gran idea. Si hay que pagar impuestos, hay que tener gente en planilla, hay que tener orden, hay que tener todo, digamos, correctamente, ser formales, tener un RUT, tener todo ordenado, ¿sí? Pagar impuestos. Y entonces ahí las cosas, ese es el lado feo del cuento para muchos. Entonces, oye, caramba, yo pensé que la plata que le había puesto, o el precio que le había puesto a mi producto, era lo que yo iba a ganar, cuando en realidad probablemente estés perdiendo dinero. Casi siempre es muy probable, y es por eso que las empresas quiebran a los 2 o 3 años de ser creadas. Por más que las ideas son muy buenas, si es que tu estructura de costos no incluye y no tienes además un buen equipo administrador, o tú mismo no realmente asumes eso, te vas a dar cuenta de que no vas a llegar al final del camino, ¿no? Vas a tener sobrecostos, hay cosas que el propio Estado y la ley te exigen, y si no los haces vas a ir por el lado de la informalidad, que ojo, que casi el 80 o más por ciento de los negocios o de la economía del Perú es informal. Por lo tanto, la mayoría optan por ese camino. Y es un camino que no te ayuda a crecer, te ayuda a sobrevivir, te ayuda a pasarla, ¿no? Pero creces en todo caso en una economía informal que no aporta al desarrollo de la nación. Hay mucho dinero que está ahí, pero que no termina aportando. Por lo tanto, el gran ejercicio después de emprender y de ver que tu idea de negocio empieza a funcionar, el gran esfuerzo es dar el salto a tener una gestión financiera y administrativa correcta. Si tú logras entender cómo funciona eso y logras entender que no te vas a hacer millonario de un año para otro, de que los negocios maduran y toman cierto tiempo y que probablemente empieces a tener ingresos y a tener una vida que soñabas después de 10 o 15 años de tener un negocio funcionando, yo pienso que después de 16 años, que espero que a los 20 años de la empresa ya me pueda jubilar y vivir tranquilo y la empresa pueda seguir funcionando. Pero hemos tenido que ajustarnos durante muchos años el cinturón para lograr que una empresa camine por sí sola. No dependan de mí ni de mi socio, sino ni siquiera de mi equipo, dependa de la empresa en sí, ¿no? Entonces, y eso es crucial, digamos, si no, y eso no nos enseñan en la universidad y lo aprendes en la vida en realidad. Digo, quizás algunas carreras te las enseñan, quizás algunas universidades sí, pero en general, pocos nos enseñan a ser emprendedores y a enfrentar todas estas variables dentro del negocio, ¿sí? Salvo que lleves la carrera de administración, pero si no es mucho más complejo. Y ahí es donde te chocas con muros y te empiezas a endeudar con la SUNAT porque no quieres pagar impuestos, y después, como tú dices, le dices a tu contador, ¿cómo hago para no pagar impuestos? ¿No? Esa es la pregunta típica que le hacen a un contador. O cómo hago para que la gente que tengo no me exija estar en planilla, qué tengo que hacer, cómo lo hago, cómo hago sus contratos para no caer en una falta, porque viene una fila y me va a hacer problemas. Entonces yo digo, bueno, si tu negocio no da para eso, entonces no lo hagas. Pero si te lo da y no lo haces, entonces eres irresponsable contigo y con la sociedad. Por lo tanto, eres un mal empresario. Porque esa gente también necesita ser parte de tu éxito, ¿no? Y eso hace de que, si lo haces bien, hace de que tu equipo se mantenga en el tiempo. Uno de los indicadores más, digamos, importantes cuando una empresa no funciona es la alta rotación de su equipo, de sus empleados. Cuando tú ves que en una empresa van cambiando las personas todos los meses, pues porque algo está fallando, ¿no? Entonces, esos elementos son sumamente importantes si piensas que en un futuro, quieres que en un futuro vivir de esa empresa, realmente, ¿no? Mientras tanto, sigues construyendo y disfrutando del camino.
cliché, es decir, creer en tus sueños. Pues sí, yo desde muy pequeño creí en mis sueños y los defendí hasta el final y los sigo defendiendo. Hay fracasos y probablemente muchas de las cosas que emprendan fracasen y muchas sean un gran éxito y probablemente muchos de ustedes tengan ideas que aún no se han implementado en el país o en el planeta. Así que no duden de sus ideas y empiecen a hacer algo, emprendan. Y como dije, la recomendación es, si bien es cierto, uno puede ser vehemente al momento de empezar, pues poco a poco tiene que ir uniéndose a personas que lo puedan ir ayudando para manejar mucho mejor las partes financieras, si es que es un negocio, administrativa y la parte operativa. Y seguramente les irá muy bien. Este país sigue siendo un país de muchísimas oportunidades. El Perú realmente ofrece cosas maravillosas que están esperando que cualquiera de ustedes vaya por ellas y haga que este país sea mucho más grande de lo que es.